programa es patrocinado por Bayer, Sanidad Animal, Decasilos, más leche, más carne, Dow AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento, Agribrands Purina, líder en nutrición animal. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Bien, muchas gracias a Bayer por su invitación y a todos ustedes por su presencia. Hablaremos de la cetosis subclínica, su importancia y control. Cuando Góficos dijeron en 1977 el paso de una situación de gestante y no lactante a una situación de no gestante y lactante es una experiencia desastrosa para muchas de nuestras vacas lecheras, seguramente no estaban pensando que 40 años después seguiría siendo verdad. Una de las razones de esa mala experiencia en ese tránsito es la cetosis subclínica y la cetosis clínica, por supuesto, en general la cetosis. Definimos como cetosis un incremento en la concentración de cuerpos cetónicos en fluidos y tejidos corporales. Evidentemente, un cierto nivel de cuerpos cetónicos es una condición natural de la vaca, y un caso de cetosis clínica o subclínica puede solo representar el extremo de un rango metabólico normal. Se ha clasificado la cetosis de muchas formas, atendiendo distintos puntos de vista. Una de las clasificaciones habla de cetosis primaria, cetosis secundaria, cetosis alimentaria, cetosis por inanición. Se explica por sí solas. Otra clasificación habla de cetosis tipo 1 y tipo 2, en función de los niveles de insulina y de glucosa en los fluidos y tejidos. En cualquier caso, la cetosis puede ser subclínica o clínica, atendiendo a la ausencia o presencia de signos clínicos, que suele coincidir con un determinado nivel de cuerpos cetónicos medidos a través del hidroxibutirato. En general, la cetosis subclínica se corresponde con un nivel de cuerpos cetónicos entre 1,2 y 2,7 y la cetosis clínica con un nivel de cuerpos cetónicos de beta-hidroxibutirato por encima de 2,7 milimoles por litro. Esto no quiere decir que no haya vacas que manifiesten signos clínicos antes de los 2,7 milimoles por litro y vacas que sigan apareciendo como normales con concentraciones de beta-hidroxibutirato más altas. Explicaremos muy brevemente la etiología. Durante el periodo de transición, es decir, 20 días antes y después del parto, se producen dos hechos importantes. La vaca merma mucho su consumo de materia seca y, por otro lado, aumentan las necesidades de nutrientes por parte del útero y de la glándula mamaria después. En consecuencia, la vaca entra en balance energético negativo. Tenemos que tener muy claro que la principal causa del balance energético negativo es la merma en la ingestión de la materia seca y no el aumento de las necesidades nutritivas. Esto está suficientemente aclarado y demostrado por muchas investigaciones. Este es el esquema de balance de consumo de materia seca, de energía y el tamaño del ven. Es una gráfica que habréis visto muchas veces, cómo se deprime
y alcanza su mínimo el día del parto, la ingesta de materia seca. El BEN alcanza su máximo a los 15 días posparto aproximadamente y a partir de ahí se empieza a recuperar. La vaca necesita adaptarse a esta situación de balance energético negativo y la adaptación consiste, por un lado, en un nuevo reparto de nutrientes. Esa adaptación, ese nuevo reparto de nutrientes está dirigido por hormonas. De todas las que participan, la realmente importante es la GH y su eje y la insulina. Los cambios hormonales significan cambios en la secreción, en los niveles de secreción de hormonas y cambios en la sensibilidad de los tejidos. Los cambios hormonales podrían explicarse así. A medida que se acerca el parto y disminuye la ingesta de materia seca, disminuye también los niveles de glucosa y de insulina. El efecto de la insulina sobre el metabolismo está bien claro. Es una hormona antidiabética que frena la neoglucogénesis hepática, estimula la lipogénesis en el tejido adiposo y frena la lipólisis y facilita la captación y uso de la glucosa por parte de los tejidos insulinodependientes, en particular el tejido muscular y el tejido adiposo. Pero además de todo eso, acaba incrementando los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1. Efectivamente, la insulina hace que el hígado exprese receptores de GH y esa expresión y ese acoplamiento de la GH y su receptor es indispensable para la síntesis de IGF-1. A su vez, los niveles de IGF-1 controlan por un mecanismo de retroalimentación negativo a nivel de hipotálamo-hipófisis la secreción de GH. En definitiva, lo que hace los bajos niveles de insulina es generar bajos niveles de IGF-1 y desacoplar el eje GH. Por su parte, los efectos... vamos a ver cómo va esto. Bien, por fin lo encontré. La GH es una hormona diabetógena. Sus efectos son contrarios a los de la insulina. Estimula la neoglucogénesis a nivel hepático, estimula la movilización grasa, frena la lipogénesis y tiene un efecto adicional importante, provoca resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina la podemos entender como un estado en que niveles normales de insulina no son capaces de conseguir los efectos fisiológicos habituales. La resistencia a la insulina provoca que los tejidos periféricos que dependen de ella para su captación mermen la captación y uso de glucosa, que queda disponible para su uso por parte del útero primero y la glándula mamaria después. Y el aumento que provoca la GH en la liberación de grasa provoca un aumento de los nefas y un aumento de la grasa disponible a nivel hepático para ser utilizada como fuente de energía. Bayer, Science for a Better Life. Soy Josefina Ramos Arrazola, médico veterinario encargado del área de crianza aquí en San José del Potrero. Hace 4 años egresé de la Universidad de Guadalajara y estoy trabajando aquí. Aquí nos encargamos de preparar la leche, pasteurizar el calostro que se le suministra a las becerras. Creo que este es el área, a mi parecer, la más importante en toda la lechería, ya que aquí estamos formando a las próximas vacas lecheras. Este es el área de crianza. Estas becerras ya están próximas al destete. Aquí destetamos a los 60 días.
Tenemos un programa profiláctico contra la coccidia. Es muy común en esta etapa, ya que sufren un cambio y un estrés considerable al estar en una caseta y pasar a un corral comunitario. Cuando ya traen el problema de coccidia, bajan su consumo de alimento, empiezan a enflacarse, empiezan a tener su pelo muy áspero, empiezan a tener diarreas. Cuando se va complicando el problema es cuando empiezan las diarreas con sangre. Normalmente las becerras se postran y algunas llegan a la muerte. Tomamos muestras de excremento de las becerras, las se mandan a un laboratorio y es cuando vemos la presencia de la coccidia. El parásito que nos da este problema es la Eimeria bovis y tiene un ciclo reproductivo de aproximadamente 15 días. Normalmente la época en la que más se presenta es en época de lluvia, ya que las condiciones de los corrales no son las mejores. Para prevenir, siempre damos una toma de Bicox, damos 30 mililitros por becerra antes del destete, para que cuando lleguen al corral comunitario ya estén preparadas. Lo reforzamos y damos una aplicación de Sulfavac intramuscular, 3 mililitros, y terapia de sostén, que son sueros orales y sueros intravenosos. Y con esto controlamos totalmente el problema. Soy la médico veterinario Josefina Ramos, soy la voz autorizada del experto Bayer, y si es Bayer, es bueno. Bayer, Science for a Better Life. La movilización grasa aumentada es un recurso metabólico que tiene la vaca ante el ven, y es normal y es fisiológica mientras no supere ciertos niveles. Mientras que el hígado sea capaz de hacer algo con esa grasa, y lo que puede hacer es consumirla totalmente hasta oxidarla por completo y sacar toda la energía que lleva, reexportarla en forma de lipoproteínas de baja densidad. Ambas no tienen más que consecuencias favorables, y cuando estos mecanismos se ven superados, el hígado reexporta el exceso de acetilcoenzima A como cuerpos cetónicos, o bien deposita la grasa en exceso en forma de triglicéridos en las propias células hepáticas. Todo esto es normal. Mientras, repito, que la cantidad de grasa movilizada, que depende de la profundidad del ven, se mantenga entre ciertos límites. Esta respuesta fisiológica que Baumann y Curry definieron como homeorresis y homeorréticos los mecanismos que la controlan, coloca a la fisiología y a la homeostasis en una situación límite e inestable. Y la inestabilidad depende de la cantidad de grasa movilizada. Si, como ocurre normalmente, después de 15 días comienza a recuperarse la ingesta de materia seca y con ellos los niveles de glucosa y de insulina, por fin, 4 a 8 semanas después, se reacopla el eje GH y la situación vuelve a la normalidad. Si, por el contrario, los niveles de movilización grasa se mantienen muy altos y el hígado no es capaz de procesarla, aumentarán la presencia de cuerpos cetónicos en sangre por encima de la cantidad que los líquidos, que los tejidos corporales pueden quemar, con lo cual se acumularán y estaremos ante una cetosis, y si lo que se produce es un acúmulo de grasa en el hígado, estaremos ante un hígado graso. Las consecuencias son todas del ven excesivo, y en la práctica pues vamos a ese depósito de grasa en el hígado, a esos niveles altos de cuerpos cetónicos y también, como no, a la depresión inmunitaria. Esto implica que todas las patologías importantes del periodo de transición tienen dos puertas de entrada. Una es el ven, una de cuyas consecuencias es la cetosis, no la única, y la otra es la hipocalcemia. El motivo de esta charla no es hablar de hipocalcemia, pero comentaremos brevemente algunos detalles sobre ella. Por fin haremos
Un recuerdo de lo que en mi zona, en el norte de España, se produce con demasiada frecuencia, que es la cetosis alimentaria, que depende del consumo de silos con un alto contenido en butírico. Normalmente un silo de maíz tiene 1,2 gramos de butírico por kilo de materia seca, pero un silo de hierba natural puede tener 25 gramos de ácido butírico por kilo de materia seca. La vaca, de manera fisiológica, puede metabolizar 750 gramos de producción endógena de ácido butírico, pero cuando se añaden más de 200 gramos de ácido butírico procedente del alimento, muchos animales empiezan a manifestar cetosis subclínica como mínimo, algunos clínica. Y desde luego, cuando las cantidades llegan a los 400 gramos, el rebaño entero estaría en cetosis clínica. Repasaremos brevemente la importancia de la cetosis clínica, de la cetosis subclínica. ¿Por qué es importante la cetosis subclínica? Es importante por las pérdidas económicas que produce, naturalmente. Y las pérdidas económicas vienen de disminuir la producción de leche, la eficacia reproductiva, en primer lugar, y en segundo lugar, de ser un importante factor de riesgo para muchas enfermedades del posparto. La propia cetosis clínica, la metritis, el desplazamiento de abomaso o la mamitis. En esta diapositiva, en un estudio de Ospina de 2010, se repasa el factor de riesgo que supone los niveles altos de beta-hidroxibutírico sobre distintas patologías del posparto, concretamente sobre el desplazamiento de abomaso, sobre la cetosis clínica y sobre la metritis. Y niveles superiores a 1000 o a 700 son un factor de riesgo 6,9, 4,9 y 2,3 para cada uno de estos tres procesos. En esta otra diapositiva, un estudio de Roberts de 2012, muestra la asociación entre beta-hidroxibutirato y la eliminación de los animales a los 60 días posparto. Y vemos un factor de riesgo, 1,8, 1,7, 3,7, 2,3, según que se considere el BHB preparto superior a 700 micromoles por litro, o se mida el BHB en la primera semana o la segunda semana sobre 1.200 o 1.600 micromoles, o el BHB posparto en vacas con más de 3 lactaciones por encima de 1.600 micromoles por litro. La importancia de la que después habrá una conferencia expresamente del BHB en la reproducción, yo solo voy a citar este estudio de Walsh de 2007, donde se ve que cetosis subclínica en la primera o segunda semana, con niveles de 1.000 y 1.400 respectivamente micromoles por litro, generan una pérdida de fertilidad en el primer servicio de 17%. Cuando la cetosis subclínica 1.000, 1.400 se produce en ambas semanas, la pérdida de fertilidad en el primer servicio es del 53%. Enhorabuena, Gil. Lo prometido es deuda. La maquinaria está aquí para que hagamos más eficiente el trabajo, para que tengamos una mejor calidad de ensilado. ¿Qué debemos de tomar en consideración también? Bueno, que nuestra máquina ensiladora esté bien calibrada. ¿Para qué? Para que nos dé una partícula de aproximadamente 2 centímetros y medio. La práctica del ensilado de maíz conlleva dos partes. Una, lo que es la práctica agrícola, en la cual debemos de tomar en consideración varios puntos. Para esto podemos dividir en dos partes. Una, lo que es la agrícola, en donde yo como ganadero voy a generar mi insumo para el silo. Este insumo no es más que el cultivo del maíz.
Una vez que cortamos esta partícula a 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y que ya la vamos a trasladar en donde vamos a elaborar nuestro silo, debemos de tomar en consideración esto. Si tenemos tamaños de partículas más grandes, el problema va a ser en el momento de la compactación. Recordemos que para tener un buen silo debemos de evitar que quede oxígeno entre la planta una vez cosechada. Soy el ingeniero Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, estamos a tus órdenes en DeKalb. Y recuerda, DeKalb, la experiencia en tu campo. Somos privilegiados, realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer. Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío. De vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo, nuestra vida y la de muchos dependen de él. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento, porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí, en nuestros potreros. Potreros limpios, capaces de producir más leche y más carne de excelente calidad. Somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros. Un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable. Esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow AgroSciences y Super Ganadería ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio. Ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros. Por nuestro ganado y por nuestro negocio. Yo soy Super Ganadería, yo soy ganadero y quiero más. Dow AgroSciences y Super Ganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía. Eso hace que nos sintamos realmente privilegiados. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con Dow AgroSciences y hacer parte de Super Ganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro. Ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana.
Yo soy ganadera y quiero más. Yo soy ganadero y quiero más. Gracias, Dow. Gracias, Superganadería. En este otro estudio, que resumo, de Soto y Vigueras de 2013, la cetosis multiplica por 2,8 el riesgo de desarrollar endometritis subclínica. Y con respecto a la producción de leche, concentraciones por encima de 600 micromoles por litro en preparto disminuirían la producción de leche en 2,4 litros por día. Bien, para valorar la importancia que un rebaño concreto puede tener, la cetosis subclínica, hay que medir su incidencia y prevalencia. No es un problema de diagnóstico individual, es un problema de diagnóstico de rebaño. Hay una diferencia entre incidencia y prevalencia y cuando se leen muchos trabajos uno no sabe muy bien si se está refiriendo a una o a la otra. Incidencia es como la foto fija, es decir, cuántos de los animales en periodo de riesgo en un momento determinado son positivos, con los puntos de corte que se establezcan. Y incidencia es otro concepto, es el número total de casos que se presentan para un número total de animales durante todo el periodo de riesgo. De manera que la incidencia es siempre mucho mayor que la prevalencia, tanto como el doble. Bien, determinar la incidencia supone muestrear todas las vacas en las 3 primeras semanas posparto. Normalmente se hace una vez por semana por razones prácticas, pero debería hacerse cada 2 o 3 días, porque los episodios de cetosis subclínica no suelen en ocasiones durar una semana y por lo tanto, muestreando por semanas, se están perdiendo casos reales. Evidentemente, las vacas que se muestrean 3 veces y se mantienen positivas, hay que seguir muestreándolas hasta que el resultado sea negativo en las semanas siguientes. Al mismo tiempo que se muestrean las vacas, para la cetosis subclínica también se mide su temperatura y cómo funciona el aparato digestivo y cómo está siendo la recuperación del aparato reproductor. Estoy hablando de lo que se llama monitoreo posparto, que ya se practica en muchas granjas. Para determinar la incidencia hay que mirar como mínimo 12 animales, y esto nos ofrecería un nivel de confianza del 75% en los resultados. Y los niveles de intervención, para decidir si tenemos un problema o no tenemos un problema, están establecidos en un 10-15% sobre la prevalencia, que correspondería a niveles de incidencia de un 20 o un 30%. Repaso aquí una serie de estudios que muestran algunos resultados dispares, pero todos ellos muy altos, y que disparidad que está muy influenciada por el número de muestras que se obtienen de cada animal y el número de veces que se controlan, en definitiva. El estudio de Alester en el Reino Unido, sobre 43 animales, encontró un 3% de cetosis clínica y un 27% de cetosis subclínica hasta el día 20. Hasta el día 50 de lactación, perdón. Pero también un 15% de las vacas desde el día 50 hasta el día 120. Y también, perdón, un 15%. Y también un 50% en las vacas secas. En las vacas secas, en la semana anterior del parto, se considera como punto de corte 0,6 milimoles por litro. Sobre 3.095 vacas, un estudio en España liderado por Alex Bach, muestrearon las vacas 3 veces, una por semana, y encontraron un porcentaje de subclínicas del 22% y un porcentaje de clínicas del 5,7%. En fin, podríamos repasar algún estudio más, pero solo son cifras. Este estudio de Macar de 2012 encontró un 43% de incidencia con 6 muestreos entre el día 3 y el día 16 posparto. Coste de la cetosis subclínica. No es fácil establecer el coste de la cetosis subclínica porque hay que tener en cuenta muchas consecuencias muy diferentes que hay que evaluar una por una. Por ejemplo, el mero reemplazo de las vacas afectadas es un coste importante, pero también lo es
todas las patologías que se presentan en el posparto. Y ello hay estudios que hablan de costes de 846 euros por vaca afectada. Hay un estudio detallado que tiene en cuenta todos estos factores y que establece el coste en 694 euros por vaca. En cualquier caso, son costes muy altos, que bien merece la pena tener en cuenta y, por lo tanto, implementar un programa de control. El diagnóstico se puede hacer por determinación del VHB en sangre o del acetoacetato en orina. El VHB en sangre es la prueba de referencia, tiene más sensibilidad y especificidad, pero para valorar el problema en un rebaño es suficiente con el test de orina, con una sensibilidad por encima del 85% y también su especificidad. La determinación del VHB en sangre, la muestra de la sangre se toma de la vena cocigia porque en la vena mamaria hay hay una cantidad menor de cuerpos cetónicos que se han quedado retenidos en la ubre. Por lo tanto, se toma de la vena cocigia 4 o 5 horas después de repartir el alimento, pues así se tiene en cuenta el producido en el epitelio ruminal. En ese momento es más alto y también las cifras totales son más altas. Y los valores de referencia son 0,6 milimoles para la semana anterior al parto y entre 1,4 y 2,6 para la cetosis subclínica para el posparto, para la clínica valores mayores. Ahora bien, hay muchos estudios que consideran como punto de corte a partir del cual empieza a incrementarse los efectos negativos de los cuerpos cetónicos. Repito, establecen el punto de corte en cifras más bajas, 1 milimol por litro. La determinación del ácido acético en orina es la prueba que nosotros habitualmente utilizamos. Estamos familiarizados con la recogida de orina y la prueba es barata y suficientemente fiable. Utilizamos exclusivamente el Ketostist de Bayer, que muestra los resultados en 5 niveles, y utilizamos como nivel de referencia para considerar cetosis subclínica el tercer color empezando por la izquierda, correspondiente a un nivel de 15 miligramos por decilitro. Bien, si utilizamos valores más altos, podemos llevar la especificidad al 100%, de 40, 80, 160 miligramos por decilitro, a cambio de reducir la sensibilidad a cifras inaceptables. La medida, la lectura, hay que hacerla a los 5 segundos. El fabricante recomienda tiempos más largos para la medida, para la lectura, pero en este caso perderíamos especificidad. Bayer, Science for a Better Life. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la producción de ganado Holstein, de ganado lechero. Nos encontramos en el estado de Jalisco, en la región de Los Altos. Nos dedicamos a la genética principalmente, apasionados de la vaca Holstein, apasionados de la producción de leche. En esta actividad tenemos alrededor de 20 años, 25 años produciendo leche. Pues venimos de una generación de enseñanza de atrás de nuestros abuelos y nuestros padres, pues lo cual nos heredaron esa pasión y ese gusto por la vaca Holstein. Sí es complicado cuando hemos tenido un problema ha sido realmente cuando se complica en el temporal de que bajan los precios de la leche. Nosotros lograr mantener nuestras vacas de show, nuestras vacas de feria, nuestras vacas de registro, algo que es muy importante para nosotros es el catosal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestras vacas sanas, nos ayuda a mantener nuestras vacas vigorosas y eso las mantiene con el pelaje y con la salud, ya que salen realmente a lucir lo que ellas son genéticamente, y de verdad que ese producto nos ha funcionado de maravilla. Yo creo que tenemos aproximadamente 8 años usando este producto. Es un servicio decente y siempre
nos apoyan mucho con pláticas de capacitación para todos los chavos atrás, los chavos que están todos los días atrás trabajando. El costo-beneficio de nosotros para usar estos productos es cuando nos encontramos con este tipo de vacas. Siempre nos gusta ver a nuestros animales brillosos, nuestros animales que luzcan, que se vean sanos. Nosotros, gracias a Dios, hemos logrado obtener a lo largo de los años vacas con resultados excelentes en la cuestión genética. Por ejemplo, esta vaca procede de 17 generaciones de vacas excelentes. Después continuamos con una vaca joven, una vaca que para nosotros es el estereotipo ideal de la vaca, una vaca que ya fue campeona también en su etapa de becerra joven, de vaca joven. Y después una vaca que ya logró ser gran campeona de nuestra feria nacional y una vaca que nosotros nos propusimos. En lo personal me propuse un día cuando estaba chavo, cuando empezamos con esto, que un día íbamos a ganar la gran campeona y hoy en día lo logramos. Y esta vaca ya fue gran campeona y es algo de nuestro mérito, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. La ganadería para nosotros es pasión. La verdad que no hay otra forma de explicarlo más que así. Cuestión salud, cuestión física, cuestión de ordeña, etcétera, cuestión de alimentación. Hay que tener pasión, hay que tener amor a ello. Yo creo que la ganadería en el futuro tiene mucho potencial y más en nuestro país, más en México. Creo que México ha trabajado muy fuerte a lo largo de los años y eso nos ha llevado a ser un país punta, un país que tiene muy buenos resultados hablando de la ganadería, tanto el sector lechero como el sector carne. El levantarte todos los días, el buscar cada día la mejor vaca, el buscar qué cruza hago hoy con esta vaca, el qué semen le meto a esta vaca o qué macho le meto a esta vaca, pero siempre con la visión de buscar tener la gran campeona o ganar un día la feria, porque eso es lo que realmente nos nutre, es lo que realmente buscamos, es lo que nos apasiona y un día que nuestro reto fue cumplido, poder llevar a nuestros clientes mejor genética, que es realmente para quienes trabajamos y con quienes estamos comprometidos. Bayer, Science for a Better Life. Ganadero hasta la muerte. Me muero en la raya, como dicen en mi tierra. Esta es una ficha de control que utilizamos habitualmente en las revisiones postparto, donde consignamos una serie de datos como la fecha del parto, el número de parto, el tipo, si hay o no retención de placenta, qué otras patologías hubo en el posparto y cuál es el nivel de cetosis. Y por supuesto seguimos haciendo controles cuando después de 20 días la vaca sigue manifestando niveles de cuerpos cetónicos que son patológicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presentación de la cetosis subclínica? Pues los factores de riesgo incluyen alimentación y manejo de la ración, por supuesto el confort y por supuesto factores individuales. De los factores de riesgo trataremos un poco más en profundidad la alimentación y el manejo de la ración, y de los factores de riesgo individuales un poco más extensamente la condición corporal, el número de partos y la hipocalcemia subclínica. Todos estos factores son secundarios. El único factor de riesgo primario es la bajada de la ingesta de materia seca. Maximizar la ingesta de materia seca, pero minimizando su merma en las 3 últimas semanas del parto, es el objetivo de toda la nutrición, porque la caída de la ingesta de materia seca determina la profundidad del ven. Y además parece que esa caída de la ingesta de materia seca es la señal que desencadena el comienzo de la movilización más allá del balance energético concreto de la vaca en ese momento. Bien, la alimentación de la vaca seca debe reunir una serie de condiciones, la ración.
que la vaca no engorde, que sea apetecible, que se pueda administrar a libre disposición, en nuestro caso con establos que no son muy grandes, que sirva para administrar durante todo el periodo de secado, que minimice el descenso de la ingesta de materia seca. Hay suficientes estudios que demuestran que tiene muchísima importancia esa disminución sobre la patología posparto y que coincida la máxima capacidad de ingesta de materia seca del animal con las raciones, con las necesidades nutritivas cubiertas. De todas las raciones que hemos probado alguna vez y que hemos visto ponerse en práctica, nosotros actualmente solo utilizamos raciones altas en fibra y bajas en energía de acuerdo con los criterios de Drackley. Limitamos la ingesta total de energía a 15 megacalorías de energía neta leche. Mantenemos con esta ración voluminosa una panza también muy voluminosa, muy activa. Son los mismos ingredientes en la ración de secado y en la ración de lactación, y utilizamos como forraje paja y silo de maíz, pero fundamentalmente paja, tanto como 6 kilos de paja de cereal, picada a 5 centímetros o menos, porque con pajas más largas no comen la cantidad que deben. Y a veces añadimos melaza, porque aumenta bastante la apetecibilidad de la ración, medio kilo de melaza. Una ventaja importante de este tipo de ración es que no hay cambios de lote, lo que disminuye el estrés en el manejo de los animales. El manejo de esta ración también tiene que cumplir ciertas características, es decir, la ración tiene que estar disponible las 24 horas, tiene que haber suficiente espacio en el comedero, como mínimo 70 centímetros por vaca y mejor 80. Hay que evitar que las vacas seleccionen, que separen y que escojan, lo cual se consigue con un buen mezclado de la ración. Y, desde luego, hay que vigilar el consumo de materia seca, que se mantenga en los niveles que nosotros queremos. Las ventajas de esta dieta para la salud de la vaca son rebajar drásticamente la patología posparto, tanto el desplazamiento como la cetosis, como la fiebre de la leche, como la retención de placenta. Esto está perfectamente comprobado y hay poco que rebatir. Estas son las características de la ración que nosotros usamos. Ingesta de materia seca por encima de los 11,5 kilos, mejor 12. Una energía neta leche de 1,35 megacalorías. Almidón 12-16%. Fibra neutro detergente procedente de forraje 40-50% de la materia seca. Estos niveles de calcio, de fósforo, de magnesio, de azufre, de potasio, lo más bajo posible. DCAD generalmente no la tocamos porque no nos es fácil hacer un segundo lote de vacas secas por el tamaño de las explotaciones donde se pueden incorporar las sales aniónicas. Y sin sales aniónicas la DCAD permanece alta. Si se incorporan sales aniónicas, nosotros utilizamos en los establos, pocos que las usan, una mezcla comercial que tiene sulfatos y cloruros. No tenemos a disposición el ácido hidroclórico que utilizan en Estados Unidos. Esta mezcla tiene un balance anión-catión de 11.700 miliequivalentes por kilo y no ponemos más de 150-200 gramos porque nos merma el consumo de materia seca. Así que el balance anión-catión de la dieta lo dejamos pues en cero o en valores ligeramente negativos. No subimos a menos 100, menos 150 y además hemos visto que si alguna vez lo pudimos hacer, no sabemos por qué, pero tenemos un problema con los edemas mamarios. Por supuesto, si se utilizan sales aniónicas, los niveles de calcio hay que multiplicarlos por 2. Esta es una ración de las que nosotros podemos usar. A veces el único ingrediente como forraje es la paja y todo lo demás es concentrado y vitaminas y minerales. A veces utilizamos maíz porque lo tenemos a nuestra disposición
y utilizamos hasta un 30% de la materia seca de la ración, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es utilizar pues un 15% de materia seca en forma de maíz, otro 15% en forma de ensilado de hierba y el resto paja después de comer la cantidad de concentrado que necesitamos para completar el suministro de almidón a los niveles que se requiere para mantener activo el epitelio del rumen. Otro factor de riesgo de entre los individuales que vamos a hablar es el factor de la condición corporal, establecida según la técnica de Edmondson por observación visual sin palpación en una escala de 1 al 5. Al día de hoy se recomiendan condiciones corporales en torno a 3 o un poco más de 3. Tenemos que considerar que cuanto mayor sea la condición corporal, mayor es la disminución de ingesta de materia seca y más profundo será el VEN. El VEN ha sido calculado en 290 megacalorías de energía neta leche para condición corporales de 3, 3,5, 4. 1 kilo de peso vivo equivale a 6 megacalorías. 1 litro de leche consume 0,8 megacalorías. Por lo tanto, 8 litros de leche, aproximadamente 7 y algo, es el equivalente de la movilización de 1 kilo de peso vivo. Y la escala de 1 al 5, como todos sabemos, un punto se mantiene a los 60, en torno, según quien lo estime, a los 60 kilos de peso vivo. El descenso de la ingesta de materia seca, como ahí apunta, es lineal a medida que aumenta la condición corporal y en las 3 últimas semanas oscila del 28% para vacas intermedias, aquellas que tienen una condición corporal en torno a 3, a vacas gordas que aquellas que están en el 4 de condición corporal. Mi nombre es Ricardo Emilio Ordóñez Gibson, soy ingeniero agrónomo y estamos trabajando para DECALP. Estamos en la zona sureste de México impulsando la actividad de siembra de maíz para ensilado del mismo. Soy José Hernández López, del Rancho de la Gloria. Mi nombre es Gilberto Guillén Trinidad. Y el mío es Gilberto Guillén Aguilar. Somos presidentes del Rancho Ojo de Agua, aquí donde estamos presentes. Soy Gerardo Martínez, propietario de Finca Las Brisas. Lo primero que nos damos cuenta es el poder de germinación de la planta. Ya no germinaba igual, no brotaba igual la planta. Un 70%, un 100%, son 70% y con la marca de semilla de cal hemos obtenido más o menos un 90%, 95%. Consumíamos silo de sorgo forrajero, era comprado en esas ocasiones y optamos por empezar a elaborar nuestro propio silo. Estamos sembrando el maíz con decal, preparando los sementales con silo. Pues donde vemos el beneficio muy rápido es en la producción de leche. Aquí los campeones los alimentamos con silo, con semilla de cal. Se ve una ganancia de peso mucho mayor. ¿Cuál es el resultado? Por más producción de leche, el ganado esté más gordo, ¿no? En el tiempo de estiaje, que es donde más se necesita.
Hay una proyección, una diapositiva que a mí me encanta y es esta. Porque esto a mí me explicó mis hallazgos cuando hago cirugía de cuájar y me encuentro con una vaca que tiene una condición corporal aceptable, con un nivel de tejido adiposo subcutáneo que no llama la atención, pero una vez practicada la laparotomía me encuentro en la cavidad abdominal con un nivel de grasa abdominal, grasa mesentérica, perirrenal, epiploica, impresionante. Además, un tipo de grasa bastante blanda, que no tiene la consistencia del sebo y que dificulta la cirugía. Este estudio de Heracley de 2014 muestra cómo pequeños aumentos de energía en la ración de secado y pequeños incrementos totales de peso ocasionan importantes incrementos de tejido adiposo visceral. Tejido adiposo o mental, mesentérico y perirrenal que drena directamente al hígado y que es todavía más peligroso que el tejido adiposo subcutáneo. Otro factor de riesgo que vamos a considerar es el número de partos. Evidentemente, todo el mundo lo sabe, mayor número de partos siempre es también mayor edad, mayor número de partos, más riesgo. Y a partir del tercer parto el riesgo se multiplica. Evidentemente, hay diferencias individuales. Cada vaca tiene su propia historia de clínica en primero y segundo parto y en función de los apuros metabólicos por los que haya pasado en esos dos primeros partos, tendrá más o menos deteriorada la capacidad metabólica del hígado y tendrá una respuesta mejor o peor en tercer parto. Por lo tanto, un mismo parto, vacas del mismo parto no se comportan igual debido a su historia clínica previa. En este gráfico de la ingesta de materia seca para vacas y novillas en las 3 semanas anteriores al parto, se puede ver cómo la ingesta de materia seca por las vacas, en la gráfica de arriba, es mayor que en las novillas, en la totalidad del periodo, evidentemente. Pero empieza a descender ya en las semana 3 y la 2 antes del parto, desciende progresivamente y pierde mucho consumo de materia seca en estas 2 semanas que preceden al parto, mientras que las novillas se mantiene prácticamente constante en la semana 3 y en la semana 2 antes del parto para caer bruscamente los días previos al parto. Este mayor descenso previo de las vacas respecto de las novillas indica un peor balance metabólico, un peor balance energético y más movilización de grasa. La movilización de grasa, uno de sus efectos es, o el principal efecto es aumentar directamente la concentración de nefas. Los nefas tienen, una de sus acciones es incrementar la resistencia a la insulina. Aparte de que el tejido adiposo, y en especial el tejido adiposo visceral, es un órgano metabólico activo que segrega algunas citoquinas proinflamatorias que, interfiriendo con la cadena de señalización intracelular de la insulina, incrementan también la resistencia de los tejidos a la insulina. Bien, no es el objeto de esta conferencia hablar de la cetosis, de la hipocalcemia subclínica, pero bien merece la pena hacer una breve reseña. Durante la transición, la vaca entra en balance negativo de calcio, lo mismo que en balance negativo de energía. El esqueleto de una vaca de 600 kilos tiene aproximadamente 8 kilos de calcio, de los cuales durante el periodo de balance negativo de calcio, la vaca, me están señalando que me quedan 10. Durante la transición, la vaca moviliza hasta 1 kilo de sus reservas óseas. Esa osteoporosis lactacional es fisiológica y la vaca va a recuperar en el último tercio de gestación sus reservas. Pero durante el periodo de balance negativo de calcio, la vaca puede tener 2 y 3 episodios
de hipocalcemia subclínica, es decir, niveles entre 6 y 8,5 y 8 miligramos por 100 mililitros de calcio, 2 o 3 episodios de hipocalcemia subclínica, repito, en lo que se conocen como ciclos del calcio. La hipocalcemia es de sobra conocida por todos en su importancia porque, en primer lugar, reduce la motilidad del rumen y el intestino, por lo tanto, merma la ingesta de materia seca, aumenta el VEN y aumenta la pérdida de peso. Y, en segundo lugar, el calcio es el segundo mensajero de los procesos de respuesta inmunitaria a nivel intracelular y su falta condiciona inmunosupresión. La inmunosupresión es la puerta para la mamitis, para la retención de placenta y para una mayor incidencia de metritis. Por mucho que controlemos los factores de riesgo que determinan la presentación de la cetosis subclínica, siempre tendremos cetosis subclínica y mucha más de la que quisiéramos. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la farmacología para controlar la cetosis subclínica, para tener respuesta a ella. He enumerado ahí una serie de fármacos que pueden servir en este control. No quiere decir que los que sean más importantes para mí sean los más importantes para algunos de los veterinarios que nos escuchan y que están familiarizados en luchar contra esta enfermedad. Pero yo los he ordenado en el orden, por lo menos los 2 primeros, que a mí me parecen importantes. La monensina, todos sabemos, es un antibiótico ionóforo que modifica las fermentaciones en panza, controlando las bacterias, que determina una disminución en la producción de metano y en la producción de acético y aumenta la producción de propiónico, hace aprovechar más energéticamente la ración, aumenta el rendimiento energético de la ración y, por lo tanto, hace la ración más energética y más glucogénica. En intestino se comporta como un cocido estático y saben bien de esto las explotaciones de recría de novillas en Europa cuando se prohibió el uso de monensina y les puso al borde de la quiebra, puesto que la mayor parte de la energía que se utilizaba, o una parte importante de la energía de la ración, los animales no la utilizaban para crecer, la utilizaban para luchar contra esta enfermedad. Y por otra parte, la monensina a nivel intestinal controla el Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis. No sé la importancia que tiene la enfermedad de John en México, pero en España, por lo menos, y en la zona donde yo trabajo, es una enfermedad emergente cuya difusión es imparable en los rebaños. Pues bien, la monensina es el único molécula testada que ha demostrado capacidad para disminuir la excreción de Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis, y hacer revertir lesiones. La BST está prohibida en Europa, pero en algún tiempo y de manera marginal se utilizó por parte de algunos ganaderos. El efecto de la BST es movilizar la grasa. La BST es la GH comercial. Ese efecto implica una reducción de la condición corporal y, por lo tanto, que las vacas lleguen al estado de vaca seca con una mejor calificación de condición corporal, con lo cual se reduce drásticamente los niveles de enfermedades metabólicas, de cetosis y de hipocalcemia en el parto siguiente. Yo considero que estas dos moléculas son como dos ases en la manga del ganadero que convierten al malo en aceptable y el aceptable en muy bueno. No discuto otras opiniones. Dentro de los suplementos energéticos, pues, si alguien cree que con poner monensina y BST vamos a controlar la cetosis subclínica, se sigue equivocando. Sigue habiendo un número importante de vacas que tienen cetosis subclínica, que siguen provocando pérdidas importantes, por lo tanto, sigue mereciendo la pena el monitoreo postparto. De todos los suplementos energéticos que se pueden utilizar en el manejo del balance energético negativo, quizá el propilén sea el más adecuado.
En primer lugar, porque su concentración energética es muy alta, 408 megacalorías de energía neta leche. En segundo lugar, no se transforma en la panza, se metaboliza en el hígado por la vía piruvato. Y se puede administrar o se debe administrar en dosis de 500 mililitros diarios en una sola dosis, porque se ha visto que aplicado de una sola vez estimula la secreción de insulina y por lo tanto ayuda a controlar la movilización grasa, independientemente de que es una fuente de glucosa en el hígado que se metaboliza por la vía del piruvato. El uso sistemático del propilén 10 días antes y después del parto eleva la glucemia y la insulina en el preparto y reduce los depósitos en hígado de triglicéridos y reduce el nivel de cuerpos cetónicos en sangre. Esto yo no quiere decir que esté diciendo que todas las vacas tengan que recibir durante 20 días medio litro de propilenglicol. Digo que lo pueden recibir y digo también que cada vaca tiene un riesgo diferente en función de todos los factores que hemos visto antes y a cada vaca se le puede dar un tratamiento con una duración diferente. Solo después del parto, solo algunos días, antes y después del parto y más días incluso que los 20. Los propionatos de sodio y calcio también se usan, son bastante menos energéticos. El propionato cálcico y el de sodio aportan 1,9 megacalorías por kilo. El de calcio tiene un 20% de calcio y es bueno como fuente de calcio. Se puede utilizar como aporte en el posparto. Cuando veo que se hacen recomendaciones de 125 a 250 gramos al día 125 gramos diarios, 125 gramos 2 veces al día durante 4 días, me gustaría saber de qué están hablando. Porque cuando se hace el cálculo que con esas dosificaciones se hace de la energía total aportada, realmente es ridícula. Yo cuando he utilizado el propionato de sodio y de calcio y me ha servido para algo, he utilizado 400 gramos si solo es propionato de calcio y 600 si incluye mitad calcio, mitad sodio, y lo he utilizado por bastantes días y aún así creo que sus resultados no son tan buenos como los del propilenglicol. La glicerina, no voy a hablar nada de ella porque se nos va el tiempo encima. La glucosa intravenosa, ustedes me preguntarán qué hace un tratamiento con glucosa intravenosa en una cetosis subclínica. Pues miren ustedes, acortar la duración del episodio. Solamente con suplementos energéticos vía oral, a veces el episodio de cetosis subclínica dura bastante más tiempo del que nosotros desearíamos. Naturalmente no vamos a recurrir a la infusión intravenosa lenta, que queda reservada para patologías más graves, pero por lo menos 500 centímetros de glucosa al 40% cada 12 horas hasta la desaparición de los niveles es eficaz. La glucosa eleva mucho los niveles de glucosa intravenosa, que vuelven a bajar a lo normal en las 2 horas siguientes, pero desencadena la liberación de insulina, que es favorable, estamos buscando también ese asunto, y acorta la duración del caso clínico. Si incluso esa dosis de 500 gramos cada 12, de 500 centímetros al 40%, que son 200 gramos de dextrosa, provoca diuresis osmótica, pero yo creo que a niveles tolerables. Calcio. Nosotros usamos principalmente calcio intravenoso y usábamos 500 centímetros cúbicos, el calcio prácticamente el único calcio que se utiliza es el Bayer, y nos aporta cada frasco 11 gramos de calcio y aproximadamente 10 gramos de magnesio. Como ustedes saben, el magnesio es un cofactor esencial en el acoplamiento entre la aparatormona y sus receptores para que se desencadene la síntesis de AMP cíclico y la respuesta intracelular a la aparatormona. Por lo tanto, el calcio es necesario, pero la falta de magnesio puede provocar hipocalcemia secundaria. Utilizábamos esa dosis inicialmente en vacas de más de segundo parto, incluso en algunas de segundo parto, y después seguíamos con cantidades menores a las 12, 24 o 48 horas, en dependencia el número de dosis y la cantidad por dosis de cuál fuera la respuesta del animal.
Pero han salido, y el calcio oral pues lo reservábamos para aquellos ganaderos que no sabían hacer administración intravenosa y nosotros tampoco podíamos hacerla. Pero han salido unos estudios, cuya gráfica muestro aquí, como otros, el de Leblanc de 2014, muestran que cuando se aplica calcio intravenoso los niveles se disparan, pero solo 16 horas más tarde los niveles empiezan a estar por debajo de los que habría si no se administrase calcio intravenoso. Se produce una inhibición de los recursos metabólicos del animal que provoca este tipo de respuesta que curiosamente no se produce cuando se trata de vacas caídas. Sin embargo, cuando se administra calcio oral, aunque los niveles no suben tanto como cuando se administra intravenoso, son mucho más constantes en el tiempo. Esto con una sola dosis. Por lo tanto, esto nos ha obligado a modificar nuestra pauta de dosificación del calcio y en este momento recurrimos bastante al calcio oral. Concretamente, cada dosis de calcio, sea cual sea la fuente, formiato, perclorato o cloruro, suelen aportar 50 gramos de calcio. Como saben, el calcio se absorbe exclusivamente en el intestino y el mecanismo de acción de este tipo de calcios es conseguir una suficiente concentración de calcio a nivel intestinal para forzar el mecanismo de difusión pasiva a favor de un gradiente de concentración. Pero para eso tenemos que tener en el intestino 50 gramos de calcio. Por lo tanto, cada dosis ha de aportar eso. Utilizamos fundamentalmente formiato cálcico, que es una sal que es poco irritante y además se presenta disuelta en propilenglicol, que constituye un aporte energético importante. El calcio intravenoso que utilizamos es el de Bayer, como he dicho, y utilizamos 250 centímetros en la vaca recién parida y volvemos a poner calcio a las 12:24, a veces a las 12:24 y 36 y 48 horas, en función de lo que la vaca nos diga. Si la vaca come, rumia, está caliente, no forzamos más allá de las 24 horas la administración de calcio. Vitamina B12. En los sitios donde hay carencia de cobalto y por lo tanto de vitamina B12, que es un cofactor esencial en el metabolismo del propionato a medida que entra en el ciclo de Krebs, no queda más remedio que tirar de la vitamina B12. Yo no sé si la zona donde yo trabajo tiene o no deficiencia de cobalto, pero lo que sí he visto es que cuando incorporo en los tratamientos de cetosis subclínica catosal a las dosis que yo las uso, que están fuera de prospecto, extra label, 50 centímetros cúbicos en sangre diarios durante 4 días, obtengo una respuesta bastante mejor que si no la uso. Vitamina E, nos la vamos a saltar porque me van a echar. Agentes lipotrópicos. Todos sabemos que estos agentes, niacina, colina, carnitina y biotina, intervienen en distintas fases del metabolismo de los lípidos y del metabolismo energético. Y en teoría tendrían un muy buen efecto en los casos de cetosis como preventivo e incluso como curativo, ¿no?, para ayudar en la solución. Realmente nunca he visto, mi impresión clínica es que no sirven para nada. No hay respuesta económica a su uso, ni cuando se utilizan a las dosis, ni cuando les aumentamos las dosis, ni cuando los asociamos para reforzar y potenciar la acción de uno con otro. Por lo tanto, no los usamos. Antibióticos. ¿Qué pintan los antibióticos? Siempre aquí en el tratamiento de una cetosis. Quiero destacar en este punto, para los veterinarios que comiencen su trabajo en la clínica, que muchas veces uno trata un episodio de cetosis clínica o subclínica y cree que lo está tratando con todo lo disponible y la cetosis ahí sigue, no hay respuesta. Pero en ese momento uno revisa, por ejemplo, el aparato genital y encuentra una metritis. Bien, por suave que esa metritis sea, por leve que sea, y aunque haya pasado desapercibida para el ganadero e incluso para el veterinario en la primera exploración del animal en el que encontró cetosis clínica, por ejemplo, o subclínica, esa cetosis no desaparecerá mientras que no se aplique el tratamiento antibiótico adecuado que elimine la metritis. Y termino aquí.
La fuerte asociación entre la cetosis subclínica con la salud durante la lactación temprana, y añadiríamos las pérdidas en producción de leche y fertilidad, indica que hay oportunidades importantes para reducir la incidencia y el impacto de la enfermedad. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Este programa es patrocinado por Bayer, Sanidad Animal, Decasilos, más leche, más carne, Dow AgroScience, soluciones para un mundo en crecimiento, Agribrands Purina, líder en nutrición animal.